salón de té. Tu imagen, en medio de aceras desportilladas y el nauseabundo olor de la comida que fritan en la calle, trae consigo algo de lo que esta tierra es. En ella, como en ti, conviven el esplendor y la zozobra. En esta mesa hay varios libros de poemas de Juan Gustavo. Salón de té, su segundo libro, El Tierra de Fuego, inspirado también en Argentina. Y estos libros de ensayo que son absolutamente maravillosos, donde están, pues, por supuesto, sus grandes obsesiones, García Márquez, Mutis, Arciniegas, por supuesto, Borges, y sus grandes amores de toda la vida, como fueron los autores latinoamericanos que los dio a conocer. La noticia de su muerte, pues, me sorprendió. Siempre sorprende la muerte de alguien, y más de un poeta. Y justamente a raíz de esa noticia empecé a pensar de cuál sería el legado de Juan Gustavo para las futuras generaciones, para nuestra generación, por supuesto, y para las siguientes. Y fue extraordinario volver a leerlo, sentir su frescura, su actualidad, su vigencia, su gracia. Y la verdad, yo siempre lo recordaré riendo, con esos comentarios tan agudos, con esos chispazos también muy bogotanos que forman parte de su personalidad, pero también están en su obra. ¿Qué ha habido? Bien, ¿tú qué tal? Qué alegría verte. Bueno, estás en tu casa. Muchísimas gracias. Bienvenido. Sí, gracias. Yo conocí a Juan Gustavo cuando estaba de librero en la librería Bujos, que quedaba en la avenida Jiménez. Imagínese, para una persona como él, que era un lector infatigable, tener una librería a su disposición es como entregarle a un gato el manejo de una quesería. Juan Gustavo era una persona que inspiraba alegría por sí mismo, su sola figura bonachona, grandote. Sí, era como un niño grande. Era un niño grande y además ejercía de niño cierto tipo de afinidades. Por ejemplo, las preocupaciones gastronómicas de él eran uno de sus sellos distintivos. Sí, pero era un personaje, y además la risa, ¿no? Él estallaba en una carcajada con el gracejo. Una de las aficiones también de Juan Gustavo era la pintura. Iban al Prado. Ese es un buen tema porque había dos cosas que Cobo le fascinaban, más que las antologías de los libros y sus propios libros de poesía, que era hacer los textos de los catálogos de pintura. Para él, los prólogos y los textos de los catálogos los disfrutaba muchísimo. Botero lo utilizó muchas veces para sus catálogos, y había pintores que decían que si no era Cobo el que hacía el catálogo, pues no querían hacer exposición. Y hizo unos catálogos preciosos. Y no sé si alguna vez visitaste su biblioteca. Pero por supuesto. Bueno, la biblioteca era un espectáculo porque él se inventó un sistema de clasificación. Entonces, ¿dónde están los clásicos de la Edad de Oro españoles? Están allí en la cocina. ¿Y por qué los tiene? No los he querido ascender. Entonces tenía en la sala la colección de Borges, a García Márquez lo tenía en la alcoba principal. Entonces él sabía dónde estaban todos sus libros según su localización en la casa. Una manera fascinante. A ver, esta biblioteca tan bella, tan ordenada, que es una envidia absoluta, donde Juan Gustavo sabía exactamente dónde estaba cada libro. Eso era impresionante. Este era su mundo, ¿no? Este era su mundo, y estos son todas las voces que él oía siempre. Juan Gustavo llega a Colcultura en el año 75, lo llama Gloria Sea, y es así que con ese
fervor, porque no hay otra palabra para bautizarlo, de Juan Gustavo por los libros y por las ediciones, etcétera, transforman esa colección popular en esta cosa que todos recordaremos, todos los que vivimos esta época lo recordaremos. Son colecciones bonitas. Había una tipografía interior muy cuidada, muy bien interlineada. Estos libros se conservan perfectamente 50 años después. Entonces, sí, esto marcó una diferencia y fue una gran lección editorial, ¿eh? Porque además empezamos a descubrir un país. Es que Juan Gustavo con estas ediciones canonizó, es decir, introdujo en el canon de nuestra literatura todos estos nombres que estaban desperdigados por todas partes. Sí. Hicimos una antología de la selección Samper Ortega de 10 tomos preciosamente editados que los presentamos precisamente en la Biblioteca Nacional. Pero Cobo se asistió al homenaje. Él estuvo en el homenaje que le hicimos a su vida y obra con el profesor Federico Díaz Granados, en la cual se tomó como distintas facetas de su vida, el Cobo poeta, el Cobo gestor cultural. Realmente él alcanzó a ir y disfrutó mucho de la presentación que se hizo. Oh, Ramón. José Luis, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Lo mismo. ¿Cómo va todo? Aquí estamos, rindiéndole el homenaje a Juan Gustavo. Óyeme, José Luis, ¿y cuándo fue la última vez que viste a Juan Gustavo? Aquí, Biblioteca Nacional, el día de la exposición, la fiesta de la palabra. Fue la última vez que lo vi. Y me pareció muy grato porque fue en el templo que él tanto quiso. Él le fascinaba mucho leer, es decir, más que escribir. Le gustaba mucho leer. Él decía que él era primero un lector que un escritor, sí. Y también otra de sus obsesiones fue Borges. Indudablemente, con Borges. Yo pienso que también había cierta identidad personal, ¿no? Cuando uno escoge sus maestros, ¿no? Y él tenía a Borges, a Álvaro Mutis, había algún parecido por algo, ¿no? Entonces eso lo identificaba mucho. Borges tenía mucho sentido del humor. Mutis tenía mucho sentido del humor. Arciniegas tenía mucho sentido del humor. Era algo que los hermanaba mucho, ¿no? José Luis, estamos delante de una foto icónica. Cuéntanos un poco la historia que hay detrás de ella. Bueno, nosotros nos fuimos conociendo poco a poco. Juan Gustavo ya tenía en su cabeza esa manera de ser de gestor. Era el menor de todos, pero era como el líder de todos nosotros. Entonces él nos pedía poemas, los publicaba en la revista Arco. Juan Gustavo dijo, nos piden que le pongamos un nombre al grupo. Estábamos en esa cuando Jaime Ferrán, a quien llegó a Bogotá y se le comentó esta idea, él dijo, es que yo vengo a buscar la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesado y está sin nombre. Entonces yo creo que esta es una generación sin nombre. Después de esta foto, digamos, ya empezaron todos a tener sus primeros libros. Sí. Yo publiqué una plaqueta llamada El Laberinto en 1968. Jaime García Mafla publicó su primer libro también en el 68 y Miguel Méndez Camacho, Los Golpes Ciegos. Sí, ellos son de la generación sin nombre. Primero que todo, me siento muy honrado de que se pueda ver el conjunto de proyectos editoriales y que ellos hablen con generosidad de las colecciones que se hicieron en diversos gobiernos. Y son como compilaciones del pensamiento colombiano en todos sus órdenes. Cuando publicamos Que viva la música, de Andrés Caicedo, se le dio la voz a una generación que no había empezado a hablar.
de que prefería la música y el cine a la literatura sola. En el 77 aparece Que viva la música. Hubo un doble sentimiento cuando apareció este libro, porque cuando sale el libro es el día que Andrés Caicedo se suicida. Ya en ese momento existía la librería Alegría de Leer, sí, y empezamos a ver colas y colas y colas de gente. Se integró mucho en nuestra vida personal, a la vida familiar, y creo que allí nació Paloma, que para él fue como una revelación, pues además de su hija Natalia, por supuesto, pero Paloma fue como el centro de una resurrección de Cobo, porque le parecía, todo lo que hacía Paloma le parecía inteligentísimo, le dedicaba poemas. Pues yo leí hace poquito a mi papá, en verdad, yo antes no lo leía, como que me daba vergüenza. Yo no sé, sentía que era como muy íntimo leer sus poemas. Y hay uno que me gusta mucho que se llama como Salón de Té, y dice que está en medio como de aceras desportilladas y del olor como a la comida grasosa de los carritos de la calle. Y como que se me hizo una imagen también muy mía, como de la vida en Bogotá, de vivir entre la pobreza, la injusticia, no sé. Pero que también ahí pues están los amigos y uno se enamora y lee cosas bonitas y le pasa la vida. Y eso se me hizo bonito, y después de leer ese poema como que me imaginaba mucho a mi papá caminando por Bogotá, como cerca de los lugares donde trabajó, en el centro, y disfruto mucho Bogotá. Le tengo con mucho cariño. Siento que es como horrible, pero mía. y me gusta mucho caminar como por Bogotá. Creo que también por eso me gustaron tanto los poemas de mi papá sobre Bogotá, como caminar por la Séptima o por Chapinero. Y bueno, pues aquí en el estudio están, yo creo que sus libros favoritos. Toda esta pared es de Borges. Entonces están los libros de Borges, los libros sobre Borges, las colecciones que editó Borges, pero incluso hay como libros de Borges en japonés y en griego. ¿No sientes que esta es finalmente como este cuento de Cortázar, como la casa tomada, ¿no es cierto? Sí, la biblioteca fue tal cual una casa tomada. Mis papás vivían acá, en la biblioteca, antes de que yo naciera, y los libros, mi mamá lo escribe como que realmente comenzaron a invadir todas las superficies planas del apartamento. Entonces la cama, las mesas, las sillas, que para sentarse había que correr un bulto de libros y volverlo a poner a levantarse. Sí, eso sí, se levantaba a las 3 de la mañana. Cuando yo me despertaba y venía acá a la biblioteca, sonaban sus dedos tecleando en la máquina, que suena fuertísimo. Y muy rápido, y siempre con 2 dedos solamente. Wow. Entonces creo que lo que hacía era levantarse muy temprano, trabajar por unas horas, y ya la tarde siempre estaba como desocupado para jugar a la casita y leerme libros y comer. Entonces, aunque hizo muchas cosas, nunca parecía ocupado. Y yo creo que no le gustaba a la gente que parecía muy ocupada y como que trabajaba mucho. Creo que él, sí, como que le parecía mejor tomárselo con calma y tener el tiempo de gozar. Y una persona también tan grande, ¿no es cierto? Sí, gigantesco. Eso es, o sea, que tu papá no pasaba desapercibido en ningún lado. No. Era gigante, pues medía 1,93 m. Cuando me alzaba, que pues yo era más alta que todo el mundo y los podía mirar a todos desde arriba, que era muy bonito también, como un gigante muy bueno, muy bondadoso. Mi papá nunca quiso dejar de escribir a máquina, nunca aprendió a usar el computador. Tenía un computador viejísimo que no sabía ni prender, nunca tuvo correo electrónico, no sabía cómo funcionaba nada de eso. Entonces cuando yo tenía como 14 años o algo así,
comencé a pasar todos sus textos. Y entonces mi papá escribía a máquina, hacía correcciones y me lo pasaba a mí. Yo lo transcribía en el computador, se lo imprimía, él lo corregía también a mano y después se lo volvía a transcribir y se lo volvía a imprimir, porque eso sí, solo le gustaban las cosas impresas, le gustaba el papel, entonces tenía que tener la última versión también impresa para guardarla. Sí. Le encantaba jugar, como divertirse, se divertía mucho con las cosas y era muy infantil de alguna manera también. Le encantaba hacer bromas, como que empezaba guerras de agua y de comida y se subía a los muebles y se bajaba los pantalones, como un espíritu un poco caótico, infantil y divertido, y como que no le importaba mucho hacer el ridículo tampoco, que creo que le permitió gozar mucho de la vida. Ya los libros están ahí. Y ahora lo que quiero es volver a soñar, Eso es lo que me gusta, volver a soñar. Yo quisiera recordar al Juan Gustavo persona. Me parece que el recuerdo que uno debe tener de los amigos no debe ser un recuerdo fúnebre, lamentarse por su partida, sino recordar momentos como este. Yo lo voy a recordar como ese hombre grandotote que zanjaba la discusión más profunda con una carcajada, con su cara de pícaro, que siempre como que se le encendían los ojos. Lo voy a recordar como era, como un amigo. Música sagrada. Solo a ti te veo, egipcia, que se desliza de perfil sin rozar apenas la frágil costra de este planeta en llamas. Arrebatada como una vestal que preserva el rito y siembra con cada pie las efímeras estatuas de la gracia. A los 7 años ya eres incondicional servidora de Orfeo y su flauta, pero hay algo demasiado intenso en ese rostro que arde extasiado. La entrega al deber del goce y a ese instante que te vuelve ave. Cabalgas en las ondas armónicas de tu dulce encanto. Nunca nadie te enseñó nada. Ahora flotas por el piso como quien asciende hacia el templo donde la luz también te exalta. Esta ceremonia es sagrada. Semeja la verbena del pueblo y la doncella, la cual ya nada retiene en su girar desbordado. Eres la que baila sola en la playa, la que conjura el rayo, la intercesora que pone en peligro la creación con el relámpago de su ciega mirada. Cada esguince, cada quiebro, cada picardía grave electriza el espacio. Extenuada cae en mis brazos, hija, diosa, música encarnada.